Hola, hola, bienvenidos a nuestra nueva edición y la primera edición del año 2020 que será, lo prometo, de lujo. Bueno, aquí, obviamente, en Revolución en Valores, bajo el amparo de nuestros amigos del Gran Magazine Mercados por Expertos. Hoy nos visita un juez federal, él es el juez Civil y Comercial Federal, preside la Asociación de Justicia Constitucional Argentina, es una persona muy influyente en el ámbito del derecho, profesor académico de la Universidad de Buenos Aires y de distintas casas de altos estudios. Con nosotros el doctor Patricio Marañelo. ¿Qué tal, doctor? ¿Qué tal? Un lujo, ¿Qué tal, Rita? Muchas gracias que nos acompañe en nuestra primera edición del año 2020. 2020, qué que bárbaro, desde ¿no? ya será muy augurioso y esperemos que para nuestra justicia argentina también así lo sea, ¿no es cierto? Ojalá, ojalá, y muchas gracias por la invitación. Por favor. Y empezar este año, ¿no? Claro este año que sí, claro que viene que con sí. muchas cosas Sí, Dios interesantes quiere. e importantes, ¿no? Así será, doctor. Nosotros sabemos que usted es una persona muy comprometida con cuestiones, con el valor de la democratización de la justicia, que en minutos más vamos a compartir con nuestros televidentes. Sabemos que tiene muchos trabajos, ponencias, estudios realizados en ese sentido y queríamos que nos compartiera, que pudiéramos reflexionar acerca de este valor de la democratización de la justicia y cómo impacta con las sentencias y demás. Bueno, todo suyo. Bueno, es muy importante la temática que has empezado a abordar, Rita. Fíjate que siempre se dice que dentro de los poderes del Estado, el Poder Judicial es el poder donde no hay elección popular, no es elegido por el pueblo y que sus sentencias son contramayoritarias. Esos son los dos grandes núcleos problemáticos que a lo largo de la historia de la ciencia jurídica se ha desarrollado. Quizás en Estados Unidos hubo una evolución muy importante en ese aspecto, hubo varias escuelas, Ronald Dworkin, estamos hablando de Holmes, de Haley, Bruce Ackerman, todos juristas norteamericanos que empezaron a tratar esta temática. En principio, obviamente que como juez empecé a indagar, estudiar estas cuestiones, y la primera cuestión es decir si son elegidos por el pueblo, en qué forma. Entonces hay un caso de la Corte Suprema de Justicia, creo que es el más resonante, el año 2013, el caso Rizzo de la Corte, donde allí establece algo muy interesante, sin perjuicio de lo que trata el caso, pero en forma de obiter, como nosotros decimos en la jerga judicial, ¿no? La parte principal, digamos, de un fallo, ¿no es claro, cierto? lo que no hace al núcleo central de la decisión, sino que hace a los anexos o los accesorios de la decisión. Y ahí dice que en realidad a los jueces los elige el pueblo, pero en forma indirecta por sus representantes. Porque recordemos a las personas que no son abogados, a la ciudadanía también, es que los jueces son elegidos por un consejo de la magistratura después del año 1994, donde existen representantes del poder legislativo, del poder ejecutivo, que son justamente los representantes del pueblo, elegidos por el pueblo. Con lo cual, la Corte aquí habla de una elección indirecta por parte del pueblo, no en forma directa del pueblo, sino a través de sus representantes, con lo cual hace una especie de legitimación democrática de los jueces. Por eso es que es muy importante que haya ocurrido esto en el año 1994, porque antes del año 1994, con la anterior Constitución, eso no estaba establecido, sino lo elegía directamente el presidente, con acuerdo del Senado. Y sí perdura el hecho de que luego pasa al Poder Ejecutivo, una terna vinculante, que el presidente elige una persona, y luego requiere de un acuerdo del Senado, con lo cual imaginemos que todo este proceso es un proceso de representantes del pueblo. Es muy relevante, perdón, doctor, lo que señala, porque de algún modo a la gente que desconoce temática del derecho, no es lego en la materia, le está pudiendo usted señalar a través de todas estas cuestiones en dónde radica la importancia del Consejo de la Magistratura, ¿no es cierto? Claro. Que es un tamaño, valor, bueno, a importante. partir de la reforma del 94, tal como lo señaló. Comparto. Y además también hay que señalar algo que también es una autolimitación del poder ejecutivo, que cuando
le toca la oportunidad de elegir entre la terna que envía el Consejo de la Magistratura. Ajá. El Poder Ejecutivo se autolimita y llama a una audiencia pública, es decir, que llama a que haya adhesiones o impugnaciones a las propuestas, a las 3 personas que son propuestas por el Consejo de la Magistratura, y después otro tanto ocurre en la parte del Senado, con lo cual aquí no solamente le incorporamos el representante del pueblo a través de los políticos elegidos por la ciudadanía, sino también le incorporamos las audiencias públicas, la participación pública, donde cualquier ciudadano puede adherir o impugnar a un candidato, y eso se verá reflejado al momento de la elección política, ¿no? Porque es una elección política la del juez, con lo cual esta vez es un tema complejo de participaciones de muchos sectores. Ajá. Por el Consejo de la Magistratura, la parte política, pero también recordemos que hay académicos, que hay representantes jueces, sí, hay abogados, sí, representantes de abogados también en el Consejo de la Magistratura, y después el Poder Ejecutivo y el Senado, y hace todo además esto de la audiencia pública, que se utiliza mucho en Estados Unidos. Recordemos que Estados Unidos sigue con el viejo. No hay un Consejo de la Magistratura en los jueces federales norteamericanos, pero sí hay una gran participación ciudadana. Muy elevada es la participación, donde obviamente que si hay una mayoría de impugnaciones o cosas en contrario, los pliegos o las propuestas son retiradas, como ha ocurrido en varias oportunidades. Y de hecho también en nuestro país ha pasado en reiteradas oportunidades donde hubo impugnaciones de personas que estaban propuestas para cargos judiciales y fueron retiradas por la parte política. De algún modo, doctor, volviendo a este concepto inicial por el cual le consultábamos, esto de democratización de la justicia, todas lo que usted señala de algún modo contribuye a esta depuración de la democracia, ¿no? Porque a medida que una sociedad va avanzando, necesitamos métodos de participación que vayan depurando y que la vayan haciendo, tornando cada vez más real, ¿no es cierto? Sí, tan real es lo que decís vos, que quizás el punto más importante es el compromiso ciudadano, ¿no? Es decir, que los ciudadanos, cuando vean en los diarios las propuestas, participen activamente en esta etapa, porque es muy importante. Además son escuchados. No es que quizás uno dice, bueno, no se participa porque en realidad la decisión está tomada, y yo fui testigo de muchos casos, que no se tomó la decisión y se retiró los pliegos. Con lo cual, eso hace a que la ciudadanía tenga una oportunidad muy importante. Quizás nosotros no tengamos muchos años de esta forma de participación. Tal vez sería interesante poderle dar mayor difusión a todas estas ideas, y bueno, desde Revolución en Valores entendemos que es un aporte, una pequeña semilla para que nuestra gente, nuestros televidentes puedan darse a conocer, entender estas cuestiones y dar a conocer también su opinión, ¿no es cierto? Porque en verdad son cuestiones que es la letra de la ley, y si uno no se dedica en el día a día y con este mundo tan vertiginoso que llevamos, francamente muchos ciudadanos desconocen estos conceptos, doctor, sí, y en definitiva esto contribuye a nuestra cultura cívica, ¿no es cierto? Sí, totalmente. Una sociedad madura donde el control no viene del lado del poder político, sino de la propia ciudadanía, son en realidad ciudadanos y lugares donde el valor de la justicia, el valor de los derechos no solamente son custodiados por los políticos y el Poder Judicial, sino por la ciudadanía, que creo que en valor es un elemento fundamental para las sociedades modernas, ¿no? Que sí, en las eras que ya venimos y iniciamos el año 2020, vemos como que se va transformando, y yo creo que esto va a ir creciendo siempre y cuando se madure y en realidad tengamos diálogo y una discusión madura y una participación madura en lo que hace al bienestar general de las personas. Y después nos quedaba la otra, ¿no? Porque también nos queda pendiente la otra, cómo es que un juez a través de sus sentencias declara la inconstitucionalidad de una ley, que recordemos que una ley o un decreto, pero la ley, donde es la norma jurídica más importante del poder del Estado, porque lo establece el Congreso con todos sus representantes, un juez puede declarar la inconstitucionalidad de esa norma, ¿no? Entonces acá ya empieza también la discusión. Son muchas teorías, muy largo, pero lo cierto es que fijémonos en este
tema de la democracia, porque si nosotros decimos democracia, ¿no? Nosotros sabemos qué significa democracia, que democracia significa el gobierno del pueblo. Sí. Ahora bien, hay varios tipos de democracia. Arnold Brecht habla de varios tipos de democracia, y yo no voy a decir qué país, sino los dejo a los oyentes y a vos también determinar en qué país pertenece. Pero, por ejemplo, hay lugares donde el significado de democracia son diferentes. Los países no consideran, sí, por más que todos sabemos qué significa, claro. Pero la utilización de la democracia o el cumplimiento de la democracia es diferente. Vos fíjate que Arnold Brecht ahí lo separa en grandes bloques. Entonces dice, hay países donde consideran que la democracia es el gobierno de la mayoría, que sería la democracia electoral. Peter Smith habla también de esto, donde la democracia solamente es utilizada y puede ser utilizada solamente por la mayoría. La mayoría es la que establece las reglas democráticas. La democracia es y será cuando se cumplen las reglas de la mayoría. Bien. Después hay otra que dice se cumple sacando lo que es la mayoría cuando se establece el bienestar general y la igualdad. Cuando un Estado tiene bienestar general e igualdad, se cumple la democracia, sin importar si hay mayorías o minorías. Solamente ellos se arrogan el rol de luchar por el bienestar general y la igualdad, entonces la democracia es esa es la democracia, no de mayorías. Entonces ya ustedes fíjense qué países pueden ser los que hacen esto. El contexto, ¿no? La ideología, naturalmente. Tal cual. Y después dicen otro que en realidad democracia es cuando se cumplen con los derechos humanos, hay tribunales independientes y se respetan las mayorías. Entonces, fijémonos que hay estados que consideran de diferente modo cómo es la democracia. Claro. Pero lo cierto, y que me voy a centrar en esto, es que si democracia es solamente la mayoría, o sea, solamente es la decisión de representantes o de la ciudadanía en forma mayoritaria. Obviamente que es muy difícil establecer decisiones en la unanimidad, es decir, que todos estén de acuerdo en todo. Eso es muy complejo en todas las sociedades, obviamente, porque todos somos diferentes, todos tenemos necesidades diferentes, entonces se hace dificultoso la unanimidad, por eso es las reglas de las mayorías, claro que sí. La democracia es la mayoría. Ahora bien, cuando sale una ley, o sea, un circuito de ley, sale la ley, que es obligatoria, después ¿qué ocurre? Ocurre que hay una minoría que no fue escuchada o no pudo participar. No están representados, no está representada, no se siente representada, no estuvieron en ese circuito de la ley, ¿no? Entonces, ¿a dónde acude? Esa minoría insular, esa minoría desprotegida, esa minoría que no tiene un lugar donde acudir. Y justamente es el Poder Judicial. El Poder Judicial es el lugar donde van las minorías. Bien. Vos fíjate, vos sabés muy bien, como también mujer de derecho y de muchos años y de mucha experiencia profesional, que las minorías, los amparos de salud, los amparos de vivienda, todo tipo de amparo, son amparos individuales. Una sola persona se siente desprotegida por la norma, porque no hay norma que lo proteja, o la norma en realidad está en contra de sus derechos. Y los derechos que de algún modo protege y proclama esa norma colisionan con algún derecho que ese sujeto siente se le está conculcando, motivo por el cual tiene que acudir a los estados, ¿no es cierto? Y ahí se rompe la conciencia, perdóname, se rompe esta conciencia de decir democracia es mayoría. Claro. En realidad, democracia son todos. Pero, ¿cuándo se cumple la democracia? Por eso yo, en un artículo que escribí, el tema de las sentencias correctoras del sistema democrático, es que en realidad con las sentencias, cuando se escucha a esa minoría, a esa sola persona, ¿no? Ahí se cumple la democracia completa, porque ya se escuchó la mayoría a través de la ley, la minoría a través de una acción de amparo, y juntos una persona, que es un juez, y después las instancias posteriores, ¿no? las cámaras y la corte, son los que van a evaluar si acá se cumple verdaderamente el sistema democrático.
Exactamente. Porque acá sí sería completa la democracia, ¿no? Y No queda nadie afuera. Claro, y esta verdadera igualdad, ¿no? Porque en cierta oportunidad sentí una frase en la carrera universitaria que nunca más la pude olvidar y es importante compartirla. No hay nada más desigual que tratar igual a los desiguales, ¿no es cierto? Entonces hay un juez que es quien tiene que tratar en forma diferente, atender ese caso puntual de ese sujeto que entiende se le estarían conculcando derechos y por tal motivo precisa una sentencia que lo aclare y genere justicia, ¿no es cierto? Exactamente. Es fantástico. Por eso es que vos fíjate que este límite, ¿no? Es decir, las mayorías a través de la ley o a través de las normas jurídicas por parte del Estado, se va corriendo. ¿Por qué digo esto? Porque hay cada vez más participación del Poder Judicial. Claro. Pero no es porque quizás el Poder Judicial estemos deseosos, lo que a mí respecta y de muchísimos integrantes del Poder Judicial, no es que estamos deseosos en tener más poder o más actividad. De la ciudadanía. Esto es así, claro, exactamente, fantástico. Porque quizás las necesidades son muchas, los recursos son escasos, entonces tiene que haber un lugar donde va escuchando las necesidades y va viendo cuáles son los recursos. Entiendo. Entonces, de este modo, es el que se va ampliando. Entonces, hay cada vez más amparos, claro, hay cada vez más demandas. Que es el fuero, aclaremos, que maneja el doctor, ¿no es cierto? Sí, el Civil y Comercial Federal tiene muchas competencias, pero bueno, una de las que más cantidad ha tenido y con mayor número aumentado son los amparos de salud, por ejemplo. Por la cuestión, la temática, el bien jurídico a proteger, torna necesario que sea, digamos, lo que más demanda haya generado en el fuero y lo que más con mayor rapidez haya que atender, ¿no es cierto? Sí, doctor? claro, con la mayor urgencia, obviamente, son los tiempos muy acotados. Seguro. Los amparos de salud y las necesidades son muy urgentes, porque estamos hablando de la salud de las personas, ¿no? Y eso no admite demora, ¿no? Por eso es que en este caso quizás hay tareas que no era la que tenía el siglo pasado, a principio o mediados del siglo pasado, que tenían los jueces. Por eso se habló mucho del activismo judicial, claro, que muchos lo tomaron que es bueno y otros lo tomaron como que es negativo, porque dijeron que se toman atribuciones que no son, o que hace demasiado, o que en realidad la sociedad requiere de activismo. Claro. Yo creo que ese grado de que si está bien o está mal lo marca la sociedad. La sociedad es la que toca la puerta de los tribunales y busca tener una sentencia rápida y ágil, ¿no? Doctor, justamente, y como última pregunta, para finalizar, usted menciona esto de los tribunales, ¿no? Que tocan la puerta. En su, como gerente, como jefe de personal del área, en todo, digamos, su juzgado, ¿cuál es el valor que considera es vital que su gente, sus recursos, no pueden prescindir para con la relación con las sentencias, con la gente, con su día a día, ¿no? Su trabajo? ¿Algún valor que usted de algún modo considere imperioso impregnarle a su gente? Y yo creo que son dos, el compromiso y la responsabilidad, ¿no? Fantástico. Yo creo que esos son dos valores muy importantes que tienen que tener en cuenta todas las personas que trabajan en el Poder Judicial. Porque además de brindar un servicio, porque la justicia es un servicio, el servicio de justicia, como marca el 114 de la Constitución Nacional, que ya le incorporó esa denominación tan certera y tan importante, sino que además tener responsabilidad, que lo que uno está tratando son derechos sociales, derechos sensibles que requieren una respuesta muy rápida. Entonces, en eso de la responsabilidad, tener responsabilidad, saber cada uno, los integrantes del Poder Judicial, sea ordenanzas, escribientes, jueces, sepamos cada uno cuál es la responsabilidad que tenemos ante la sociedad. Creo que eso es un valor muy importante para la justicia y creo que es el que va a tratar esto de acercar la justicia a la gente, que la gente conozca lo que hace un juzgado, cuál es la tarea, porque muchas veces, claro, había ese dicho que muy anterior a mi conciencia y a la conciencia de muchos jueces, que solamente los jueces hablan a través de sus sentencias. Me parece que en este siglo y en estos tiempos eso ha dejado de ser utilizado. Hay una necesidad de ayornar también a la justicia y desde ya que agradecer la presencia, la entrega de
de jueces como usted, con la cabeza, como decimos desde Revolución en Valores, con la cabeza fresca, con ganas que están muy de ida y con muchas ganas de generar este tipo de valores en nuestra justicia argentina, que francamente lo está necesitando y mucho. Bueno, muchísimas gracias. La verdad que te felicito por el programa. Gracias. Y después decirles que esto de la participación lo tenemos como tema del Congreso, del quinto Congreso Argentino de Justicia Constitucional, muy bien, en la ciudad de Paraná, en el centro de convenciones, muy lindo, fantástico, que es nuevo que va ahí a en ser Paraná. el año que viene. El Ríos. doctor preside la Asociación de Justicia Constitucional y cada año se realiza el Congreso anual. El año próximo, mejor dicho, será en Paraná. Y mirá qué casualidad el tema también que estuvimos increíble. abordando, que es la participación ciudadana. Ese es el tema del quinto Fantástico. Congreso, con lo cual invitamos a todas las personas, allí estaremos. los académicos, profesionales que quieran participar Fantástico, y o escuchar doctor. como asistente de la ciudadanía. Allí ¿no? estaremos cubriendo desde Revolución en Valores. Muchísimas gracias por su participación y nosotros continuamos con más Mercados por Expertos.